Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy vamos a estar hablando de la orden ejecutiva que pone en pausa temporariamente algunos fondos federales. Una orden ejecutiva que sacó el presidente Donald Trump, la sacó hace 2 días, en enero 27 de este año. Ayer se estuvo discutiendo en la prensa y hoy se seguirá discutiendo. En Puerto Rico tiene mucha relevancia. Aquí vemos algunos cortes de la prensa. El gobierno de Trump ordena paralizar préstamos, subvenciones y otras ayudas para Puerto Rico. Donald Trump detiene fondos federales en Estados Unidos y Puerto Rico y podría afectar el PAN. Los cupones, Medicaid y fondos federales en peligro y aquí cooperan. Este es Jay Fonseca, ¿verdad? Creando miedo para atraer clics a su contenido. La realidad es que lo que se pone en pausa son algunos fondos, no son todos estos fondos que presentan aquí. Sin embargo, sí es cierto que muchos de los fondos federales que vienen a Puerto Rico quizás no están ahora mismo en riesgo, pero parte de lo que establece la orden ejecutiva es que se tiene que hacer un análisis sobre cómo se están utilizando los fondos, presentar esa información para que se determine si se está utilizando consistente con la política pública del presidente Donald Trump. Entiendo que una jueza ayer mismo detuvo la orden o la pospuso y dijo que la efectividad de las fechas están, o sea, las atrasa un poco para darle un poco más de tiempo. Pero en fin, es algo que va a estar sucediendo. Se fue reportando como si fuese algo que fuese único a Puerto Rico. Esto no es único a Puerto Rico, esto es alrededor de toda la nación, donde están buscando, y aquí lo saco de la misma orden ejecutiva, para implementar estas órdenes, cada agencia debe completar un análisis exhaustivo de todos sus programas de asistencia financiera federal para identificar aquellos programas, proyectos y actividades que puedan estar implicados por cualquiera de las órdenes ejecutivas del presidente. O sea, que no se estén dando financiamientos, invirtiendo dinero en cosas que van en contra de la política pública establecida por el presidente. Mientras tanto, en la medida en que lo permita la ley aplicable, o sea, mientras se pueda, ¿verdad?, no sean cosas de emergencia, las agencias federales deben pausar temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o desembolso de toda la asistencia financiera federal y otras actividades relevantes de la agencia que puedan estar implicadas por las órdenes ejecutivas, incluyendo, pero sin limitarse, y aquí está claramente estableciendo el enfoque de, ¿verdad?, por qué quieren hacer esto. Incluyendo, pero sin limitarse, a asistencia financiera para ayuda extranjera, inversión, ¿verdad?, lo que le llaman foreign aid, ayuda a otros países, organizaciones no gubernamentales, las sin fines de lucro, que sabemos que se ha convertido en un brazo activista de la izquierda radical, diversidad, equidad e inclusión, ideología de género woke y el nuevo trato verde, que es el ambientalismo. O sea, claramente está atacando la ideología woke, el wokeismo, mediante la orden, diciendo no debemos estar financiando esta ideología radical wokeista. Obviamente eso va a tener consecuencias en Puerto Rico, no necesariamente porque todo el fondo federal que viene aquí se usa en esa ideología, pero nuestra economía depende mucho de fondos federales y eso, y al ser un territorio se tratan un poco distinto de cómo se tratan los otros estados, vienen a veces en bloques y no es lo mismo que sucede en otros estados, y esas son conversaciones que tendrán que tener la gobernadora, el comisionado residente, la oficina de Puerto Rico en Washington, con la administración de Donald Trump, para poder matizar qué es lo que sí tiene sentido o no tiene sentido. Sí es cierto que posiblemente se va a ver afectado algo de los fondos federales que hoy en día llegan a Puerto Rico, y es algo que se viene discutiendo, que la economía no debe de estar dependiendo de fondos federales, lo que significa que debe depender ¿de qué? De inversión privada, local y, bien importante, inversión extranjera. O sea, que todos esos aquellos que dicen, no, porque los fondos federales, que son más de independentistas, que les gusta esto, se los dije, que si era Dalmau el que iba a quitar los fondos, ahora se los va a quitar Trump, bla, 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 todo eso. Sí, es cierto, los va a quitar porque está alineado con la ideología de un gobierno más pequeño. Eso es lo que significa un gobierno más pequeño, un gobierno que no está interviniendo en todo, que no está financiando todo. Pero al hacerlo, ¿qué sustituye esa inversión? La inversión privada y, bien importante, la inversión extranjera. O que aún bajo este escenario se convierte aún más importante toda la liberalización de la economía, la desregulación y el abrirle las puertas a que venga inversión extranjera a Puerto Rico, y no lo que estamos escuchando por todos lados en las redes sociales de que la inversión extranjera es mala, debemos detenerla, lo que quiere es quedarse con nosotros, para gringo go home y todas esas cosas. So que todo ese contexto, aquí tengo un clip
que yo creo que describe bien, ¿verdad? Por qué es que, ¿verdad? Cómo se ha salido de control, cómo se utilizan estos fondos federales. Esto es de la secretaria de prensa del presidente Trump. DOJ and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. So that's what this pause is. O sea, aquí vemos, ahí se van a estar gastando 50 millones de dólares del dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos para comprar condones en la franja de Gaza, en Palestina. ¿Ok? Eso de vuelta no tiene sentido. ¿Cómo eso sucede? Eso sucede con las organizaciones supranacionales, las Naciones Unidas, estos grupos y las sin fines de lucro que están infiltradas y cabildean por estas cosas. No estoy diciendo que todas son malas, pero que están entrometidas y ha crecido su relevancia. Y es el mismo gobierno financiando a estas entidades que abogan por ideas que van en contra de los cimientos de la sociedad de Occidente, de los cimientos de los Estados Unidos, de los cimientos de Europa, que son las libertades individuales, el capitalismo, el desarrollo económico, los valores judeocristianos, etcétera, etcétera. O sea, que están diciendo, porque yo estoy financiando a los que me quieren destruir, estoy financiando mi propia destrucción. Y voy a utilizar entonces ahora el discurso que hizo Javier Milei en el Foro Económico Mundial, que precisamente describe ideológicamente, políticamente, cómo está sucediendo todo esto y por qué es importante enfrentarlo de frente y dejar de financiarlo y reconocerlo por la amenaza que representa. Aunque en ocasiones suene, nos asuste, o aunque en ocasiones cuando se cortan estos fondos también se van cosas que entendíamos que eran buenas, va a haber errores, eso va a suceder. Hay que entender la magnitud del riesgo que estamos asumiendo al permitir que estas ideologías se hayan entrometido en toda nuestra sociedad y en toda nuestra cultura, al punto que nosotros mismos la financiamos sin darnos cuenta. Lo que vamos a ver aquí el discurso de Javier Milei, que nos va a dar luz sobre esto y nos va a ayudar a poder entender cómo analizar estas políticas públicas que vamos a estar viendo por el presidente Trump. Antes de empezar, si a usted le gusta este contenido, por favor, suscríbase al canal, sigue creciendo la comunidad, eso me da mucha alegría. Comparta el contenido, comente, dele like, déjenme saber, me pueden escribir por Instagram. Agradecido siempre por todo el apoyo. Vamos a escuchar al presidente Javier Milei. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Lo que claramente establece que mucho de lo que estamos sintiendo, que se ha salido de control, que estamos descarrilados, que el crecimiento no se está llevando a cabo, el crecimiento económico no se está llevando a cabo, que hay mucho conflicto, mucha disfuncionalidad social, se puede atribuir a esta ideología, la ideología woke, que tiene muchas cabezas y vamos a ver ahora, él las va a ir describiendo y se ve mucha, ¿verdad? La podemos percibir en muchas áreas que son distintas, pero hay un denominador común que es la ideología, es el lente por el cual ellos analizan la realidad, ¿verdad? Y cómo eso es lo que está creando unos cracks en los cimientos, ¿verdad? Haciendo unas perforaciones en los cimientos de nuestras sociedades, en los fundamentos que sostienen el milagro. Porque eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? La civilización, la paz, el crecimiento económico, el progreso material, el progreso espiritual, el progreso moral, no son cosas que pasan porque sí, no son dadas. Están construidas sobre unos valores, unos principios, unos cimientos. O sea, una fundación. Y si tú tocas esas cosas fundamentales, si juegas con ellas sin darte cuenta, estás destruyendo todo lo que tú valoras y todo lo que tú quieres, todo lo que tú celebras y todo lo que tú quieres proteger, lo estás trastocando al punto que lo pones en riesgo. Y la ideología woke hace precisamente eso porque va directo a los principios que sostienen la sociedad. Vamos a seguir escuchando aquí. Queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este.
que es fascinante, que se lo dice, sí, yo voy a atacar estas ideas, pero quiero que sepan que es desde foros como este donde se legitimizan esas ideas, donde se financian esas ideas. El Foro Económico Mundial es donde se reúnen muchos presidentes de países, líderes económicos, líderes pensadores, intelectuales, economistas, académicos, periodistas, se reúnen para hablar de los problemas del mundo, qué sé yo qué, pero que poco a poco se ha ido transformando, lo mismo que ha pasado en Naciones Unidas y en otras organizaciones supranacionales, se ha ido mutando y transformando, adoptando estas mismas ideas. Y él dice, pero, by the way, estas mismas ideas que yo voy a criticar ahora, y voy a decir que es la crisis existencial que tenemos en esta sociedad, en las sociedades de Occidente, son promovidas en foros como este. O sea, que él se lo dice ahí en la cara al monstruo. Occidente representa el pico de la especie humana, la tierra fértil de su herencia grecorromana y sus valores judeocristianos se plantaron las semillas de algo inédito en la historia. Tras imponerse de manera definitiva sobre el absolutismo, el liberalismo inauguró una nueva era en la existencia humana. Dentro de ese nuevo marco moral y filosófico que ponía la libertad individual por encima del capricho del tirano, Occidente pudo dar rienda suelta a la capacidad creativa del hombre, dando inicio a un proceso de generación de riqueza nunca antes visto. Socaibe, él dice, el liberalismo es lo que tenemos que proteger. Y el liberalismo, recuérdense, cuando lo escuchan de personas que no son de los Estados Unidos ni de Puerto Rico, se están refiriendo a libertades individuales, a un gobierno pequeño que protege las libertades. La libertad de expresión, la libertad económica, un gobierno que no se mete. No es el liberal left de los Estados Unidos. No se confundan. Porque el liberalismo es gobierno pequeño que interviene solo para proteger los derechos individuales de los individuos, las libertades individuales, libertad de expresión, libertad económica, libertad de culto, etcétera, etcétera. Además de eso, dice, ese liberalismo fue construido sobre unas tradiciones grecorromanas y judeocristianas. O sea, que está estableciendo, sí había libertad individual, pero operaba sobre un marco de referencia moral cristiano, que ya había ciertos valores en la sociedad, que esa libertad, cuando las personas actuaban en libertad, tanto de expresión como económica, operaban bajo unos marcos morales y de valores. Y que eso es todo, esa combinación es lo que produjo lo que él llama el milagro que se ve en Occidente. ¿Por qué le llama un milagro? Bueno, porque nuestras condiciones de vida para la mayoría de los seres humanos, tanto en el mundo hoy como en el mundo histórico, como en la historia de la humanidad, parecería un milagro. El acceso a alimentos, el acceso a medicina, nuestras expectativas de vida, la baja violencia, la confianza que uno puede tener en extraños, todo ese tipo de cosas, con todos los problemas que sí enfrentamos, todo ese tipo esa realidad que nosotros vivimos, es un milagro. Un milagro. Y él dice, ese milagro se construyó a base de estos principios. Y eso es lo que está atacando la ideología woke. Sin embargo, en algún momento del siglo XX perdimos el rumbo y los principios liberales que nos habían hecho libres y prósperos fueron traicionados. Una nueva clase política, amparada por ideologías de corte colectivistas y aprovechando momentos de crisis, vio una oportunidad perfecta para acumular poder. Toda la riqueza creada por el capitalismo hasta ese momento y en el futuro sería redistribuida bajo algún esquema de planificación centralizada, donde el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Entonces él dice, en el siglo pasado algo pasó. Vimos venía un crecimiento económico y hubo políticos que pudieron capturar en momentos de crisis. Estoy seguro que decirle a las personas que no le van bien, la culpa que no te va bien es porque esto sí les va bien, y empieza a crear esta dinámica de picar, ¿verdad? De empezar a picar a la sociedad y quitarle a los que producen para dárselo a los que no producen, o que no producen lo mismo, no son tan productivos. Y creando toda esta cultura que no es otra cosa que nutrir hasta cierto punto la envidia. Porque una cosa es ayudar al que es más necesitado, que necesita unas cosas materiales de subsistencia, y todos debemos hacerlo motus propio. No nos deberían tener que obligar, tenemos que estar ayudando a quien más lo necesita. Pero esto de empezar a obsesionarse con la desigualdad, a mí me va bien, pero no me va tan bien como a él, que hay que quitarla a él para que a mí me vaya un poco mejor. No es que yo estoy en un estado de supervivencia ni de peligro, sino que estoy distante a él que le va bien. Y ese que lo hizo bien, no importa cómo lo logró, no importa si añadió valor, no importa si fue legal, no importa, le va tan bien o a ella le va tan bien
que hay que quitárselo y dármelo a mí. Y el político empezó a utilizar eso, ¿verdad? Y ese discurso y a nutrir ese resentimiento y esa envidia y convertirlo como un arma política. Eso es lo que le está estableciendo ahí. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Sobre esta base fue construido el wokismo. Ahí él establece qué es lo que se está refiriendo con el wokismo. Lo que creamos es la libertad individual. Lo que decimos es el Estado no se mete y trata a todo el mundo por igual. No empieza a dar privilegios. No hay privilegios. Todo el mundo por igual. No debería o debemos aspirar a que no haya. Yo sé que sí hay, no es perfecto, pero la aspiración, el ideal es que no haya. Que todo el mundo sea igual ante la ley. Que en el sistema de justicia las leyes le apliquen igual a todo el mundo. Ojo, yo estoy consciente que no es así que sucede, pero a eso es lo que aspiramos. Y de hecho, cuando criticamos el sistema de justicia, lo criticamos por no lograr la igualdad ante la ley, ¿verdad? Decimos, no, espérate, no estás tratando a todo el mundo por igual. O sea que ese era el espíritu. Lo que empieza a suceder en tiempos ¿verdad? Más recientes, que él dice que hubo una inversión. Dejó de ser ese espíritu de libertad individual, de que gobierno no te metas, a usar el gobierno para concederme cosas a mí que yo considero parte de mi proceso de liberación, que es distinto. Eso lo pueden entender, se le llama como los derechos negativos versus los derechos positivos. Los derechos negativos es que el gobierno no se mete. Libertad de expresión es un derecho negativo. El gobierno no se mete. Eso es lo que dice la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Dice, no va a haber una ley que prohíba que tú digas lo que tú quieres expresar, salvo ciertas excepciones. Pero no te garantiza nada, solo te dice no me voy a meter. Eso eran los principios de las libertades individuales antes. Cuando dice que se invirtió, es que en personas empezaron a decir, pero espérate, tú estás tratando a todo el mundo por igual. Pero en este juego que tratas a todo el mundo por igual, unos ganan más que otros. Todos tenemos la misma libertad de expresión, pero a unos los escuchan más que a otros. Y eso es injusto. Es una inversión de lo que significa justicia. Es injusto porque el resultado no me gusta. No porque el trato fue injusto, sino que el resultado no me gustó. Y yo quiero que a mí me escuchen tanto como escuchan a los otros. Y por ende, para yo liberarme, para yo lograr lo que yo quiero con mi expresión, yo tengo que ir a donde el gobierno, a que intervenga en contra de mi competencia o a favor mío, para entonces yo decir que yo he sido liberado. Pero al hacer lo que estoy haciendo, estoy quitándole la libertad al otro y dándole más poder al gobierno. Por eso él dice que hubo una inversión. Antes era gobierno pequeño, todos por igual, con resultados diferentes. Ahora en la búsqueda de resultados iguales, porque esa es la verdadera justicia según estas personas, en la búsqueda de resultados iguales, le damos más poder al gobierno para que aplique las reglas de manera distinta y empiece a crear grupos de preferencia. Que si los pobres, o los de clase media, o el obrero, o la mujer contra el hombre, o el homosexual, o la comunidad LGBT, o las razas, pues, o los negros, o los asiáticos, o los judíos, los palestinos, whatever. Empieza a buscar cómo yo tengo que apoyar a unos para entonces llevarlos todos al mismo resultado. Y eso es una distorsión de lo que había hecho el milagro, que el milagro fue lo opuesto. No. Las mismas reglas a todo el mundo, gobierno pequeño, poca intervención. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Entonces ¿cuál es el trabajo? Si yo no puedo competir en el mercado, a mí no me escuchan, o mi empresa no le va bien, o whatever, yo identifico un grupo, o me hago parte de un grupo de los que no nos va bien, identifico un enemigo, identifico a los que les va bien y creo un contraste, ellos son ellos, estos somos nosotros. Hago un argumento de que eso no es justo, y para lograr justicia social necesito
que intervenga el político, intervenga el gobierno a favor mío en contra de ellos. O sea, que es lo que él dice. Lo que están utilizando son estas narrativas que surgen, su raíz posiblemente es envidia, es insatisfacción con tu propia vida en relación o en comparación a los demás. Pues esa raíz se politiza de esta manera. La nutres, la justificas, dice que es cierto, que lo que tú tienes no es envidia, es que estás operando bajo un sistema que es injusto, que no existe la justicia social. Yo voy a traer la justicia social, dame el poder a mí, yo voy a intervenir más en la economía, en la sociedad, para darte privilegios a ti o ponerle obstáculos a los otros y así provocar esta igualdad de resultados que en la mente de ellos es la justicia social. Y él dice, tiene muchas cabezas porque se usan distintas narrativas. Las feministas usan los hombres contra las mujeres y dicen pues el patriarcado es el sistema y eso es lo que hay que destruir y por eso hay que hacer algunas cuotas para mujeres o algunos tratos preferenciales. Lo mismo sucede con los argumentos de la raza, eso se ve más en los Estados Unidos, también con los heterosexuales contra los homosexuales, los cisgéneros contra los transgéneros, los ambientalistas contra los desarrolladores, en fin, se está utilizando el gobierno, estoy utilizando las narrativas para entrar al gobierno, para tener poder, para entonces poder jugar la ingeniería social y que los resultados sean los que yo quiera. No los que el mercado decida o no es lo que la gente decida, que el mercado al final es la gente, es el consumidor, lo que nosotros valoramos. No es lo que la gente decida, es lo que el político fuerce y por ende lo que el grupo de interés pueda, el grupo de interés que mejor pueda cabildear. Feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Y esto es lo que tienes que entender. Privilegio, busca de privilegio, trato preferencial es equivalente a gobierno grande, a gobierno más poderoso, más metido, más intervencionista. Y no solo interviene en esa ocasión, además de que demuestra que si tú quieres que te vaya mejor, tú lo que tienes es que construir una narrativa, ganar poder político para que intervenga a tu favor. Y esto lo hace todo el mundo. No son solo los progresistas, los capitalistas también lo hacen, los supuestamente capitalistas, para que intervengan a favor de sus empresas. Empiezan a crear narrativas de cuántos empleos ellos crean o empiezan a crear narrativas de lo esencial que es su industria para la economía, que sin eso empiezan a crear narrativas y buscan al gobierno que intervengan a su favor. Lo que es interesante en los años recientes es que ya no son solo las empresas que lo están haciendo, muchas lo hacían, también ahora son estos grupos de sin fines de lucro o esta batalla cultural que están utilizando debates culturales y debates sociales para crear un gobierno más grande que intervenga no solo en lo social, sino en lo económico. Porque eventualmente se empieza a afectar. Si el feminismo logra intervenir de que tiene que haber 50% de representación de mujeres en todas las industrias, pues eso es una intervención del gobierno en el proceso de reclutamiento de cada empresa, ¿verdad? O sea que al final sí empieza a afectar en lo económico, pero la entrada es un argumento social, cultural y yo argumentaría también un argumento moral, de justicia. Todo parte de una visión de justicia que es distinta. No es justicia a base si el trato es el mismo, que es lo que la concepción de justicia que nosotros, ¿verdad? Que yo creo que es la que es consistente con nuestras tradiciones, que todo el mundo es igual, le aplicamos las reglas igual. Ese no es su concepto de justicia. El concepto de justicia que se está impulsando hoy en día es si el resultado es igual. Por eso es que tú ves personas que, por ejemplo, cuando vienen estadounidenses legalmente a invertir en Puerto Rico, lo toman como mal, lo toman como desplazamiento, lo toman como negativo, pero cuando viene quizás un dominicano inmigrante ilegal, y nada en contra con los dominicanos, no, pero si viene un dominicano inmigrante ilegal que comete delitos y lo deportan, pues es un problema. O sea, que quieren sacar al que viene legal e invierte y quieren permanecer, que se mantenga, que le den un trato preferencial y privilegiado al inmigrante ilegal dominicano que cometió delitos
Y tú dices, ¿pero por qué? Eso no es consistente. Bueno, la consistencia es que ellos lo están viendo, que hay uno que es opresor, a uno le va bien, y uno que es oprimido, a uno le va mal. Viene de una desventaja. Y como viene de una desventaja, el trato no debe ser el mismo. Eso es lo que ellos argumentan. El trato no debe ser el mismo. Debe ser uno que los ponga, que trate de elevarlo al mismo nivel. Y el otro, al que le va bien, hay que tratarlo más fuerte. Hay que aplicarle las reglas, inventarnos hasta reglas específicas para ellos o sacarlo. Si no nos gusta, no importa lo que digan las reglas, porque hay que bajarlo. Y hay que buscar igualdad de resultados. Por eso es que se dice que esto se llama como un marxismo cultural, porque lo que está buscando es, mediante la fuerza, mediante el poder del gobierno, igualar los resultados. Obviamente ellos cambian el lenguaje, no van a hablar con el mismo lenguaje que ya fue repudiado el siglo anterior y que es fácil de señalarlo. O sea, si viene alguien de izquierda y dice, no, yo lo que soy un marxista, yo quiero igualdad de resultados, ya, en 3 segundos hacemos el argumento y lo ganamos. Pero ahora bien, no, yo lo que quiero es justicia social, porque históricamente, los grupos históricamente que han sido oprimidos, qué sé yo, entonces piensan con este argumento que no contiene necesariamente mentiras, pero le está dando un lente de justicia, de valores muy distinto al que nosotros tenemos. Lo que pasa es que te lo cuelan y no te das cuenta. Y eso Javier Milei magistralmente lo está desmontando para que entiendan por qué es que se considera una amenaza tan seria ante nuestras sociedades y civilizaciones, porque es que está atacando los principios fundamentales. Si tú trastocas eso, todo lo demás cambia y posiblemente perdemos todas las cosas que sí nos gustan de nuestras sociedades. Más se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero, pero nuevamente el guaquismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. Del preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Eso sí, eso uno lo escucha mucho. Yo lo escucho mucho el debate que yo me paso haciendo, que prontamente habrá otro episodio sobre el desarrollo en Cabo Rojo del proyecto de Esencia. Es conservar la naturaleza, como mantenerla virgen, como no puedes transformarla, porque transformarla es destruir lo natural en nombre del humano, y eso es egoísmo humano, etcétera, etcétera. Y hasta cuando vino COVID, mucha gente decía, no, es que el ser humano es un cáncer. Y en verdad, que hayamos menos posiblemente es lo mejor. Es una noción de que el ambiente por encima del bienestar humano. Por eso yo digo que cuando nosotros hablamos de desarrollo y de conservación del ambiente, mi meta nunca es crear un ambiente que sea menos saludable para los seres humanos. Al contrario, es transformar el ambiente para que sea de beneficio para el bienestar y la vida de los seres humanos. Pero así no es que habla el sector ambientalista. El sector ambientalista te dice, no, es que ahí viven 2 especies de árboles que a mí me gustan y eso va por encima de cualquier bienestar de los humanos. Como que, wow, espérate, ahora es humanos contra ambiente. El opresor es el humano y el oprimido es el ambiente, y yo tengo que crear una política ambientalista que equipare esos poderes, que hasta le dé derecho a los bosques, que es lo que propuso Bernabe en el cuatrienio pasado con Ana Irma Rivera Lacén, del Movimiento Victoria Ciudadana, y es algo que uno ve por otras partes del mundo. Hay que extenderle derecho a la vida, a la buena vida, al árbol. Tú dices, espérate, ¿qué pasó aquí? Es todo lo mismo. Tienen que, con ese lente, una vez tengan ese lente, le va bien, le va mal, creando grupos, politizo, capturo poder, busco privilegios, lo van a entender. Frente a cada una de estas discusiones, el wokismo intenta desacreditar a quienes cuestionen estas cosas, primero etiquetándonos, para luego censurarnos. Si somos blancos, debe ser racista. Si sos hombre, debes ser misógino o miembro del patriarcado. Si sos rico, debes ser un cruel capitalista. Si sos heterosexual, debes ser heteronormativo, homofóbico o transfóbico. Para cada cuestionamiento tienen una etiqueta que luego intentan censurar por vías de facto o de jure. Porque debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y, en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios.
¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, digamos, llaman abiertamente a la censura? O que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke. So que hay otro de los valores que atacan la libertad de expresión. ¿Y cómo lo hacen? Con etiquetas. Dicen, si tú eres... A mí me lo dicen. ¿Sabes? Tú estás abogando por el desarrollo económico, por el capitalismo, porque tú eres rico. O porque te criaste o fuiste a colegio. En Puerto Rico, que es lo que te dirían. Y eso pues ya desacredita todo lo que estoy diciendo. ¿Verdad? O si criticas o señalas, cuestionas la comunidad LGBT, pues eres transfóbico, homofóbico. O si señalas, cuestionas la acción afirmativa en las universidades, pues eres racista, etcétera, etcétera, etcétera. Te van a dar una etiqueta porque estás yendo en contra de lo que ellos consideran como sagrado. Pero no es que es sagrado, es que es su única forma de llegar a ser relevantes y a ganar poder. Y para ellos, entonces, eso sí es sagrado. Entonces te van cancelando y como la mayoría de las personas dicen, yo no quiero ser racista, ni homofóbico, ni transfóbico. Yo lo que quiero es que estas cosas funcionen, pero si me vas a decir así, pues mejor me callo. Y ahí empieza la censura. Y entonces eso se ata mucho con las políticas de identidad, ¿verdad? Yo lo he hablado mucho aquí. Cuando tú creas estos grupos y creas estos privilegios, pues entonces el político se enfoca en lo que son políticas de identidad. Bueno, pues yo voy a hacer política pública específica para este grupo. Y al hacerlo estoy legitimizando esa forma de ver el mundo y de picarlo. Y de decir, bueno, si tú no eres de este grupo, tú no te mereces ninguna política pública y tú eres del otro grupo. Y los que están del otro grupo, pues si eran, ¿verdad? En el caso que fuese de feminismo, o sea, que una política pública para las mujeres, pues si eres hombre, tú no puedes hablar de esto, porque esto es para ella y por ende tú no lo entiendes. Y por eso empiezan a picar pican la sociedad de esa manera. Y con las etiquetas te desacreditan, te quitan tu habilidad de poder expresarse. A veces lo hacen, ¿verdad? Te censuran en las redes sociales, pero muchas veces una autocensura. Dice, espera, yo no puedo hablar de eso porque yo no soy de ese grupo. Pero tú eres un ser humano, tú tienes opinión, tú tienes experiencia. Estoy seguro que conoces personas de ese grupo, si le quieres llamar grupo. Muchas veces son grupos inventados, pero si le quieres llamar grupo, tú puedes expresarte, tú tienes algo que aportar. No, porque es lo que estas personas en poder decidan quién puede hablar y quién no. De qué pueden hablar y de qué sí. Todo esto anclado a esta idea del wokismo. ¿Y qué clase de sociedad puede resultar del wokismo? Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo dos tipos de personas, quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. Y no me refiero con esto a quienes reciben asistencia social porque no tienen para comer. Hablo de las corporaciones privilegiadas, hablo de los banqueros que fueron rescatados en la crisis subprime, de la mayoría de los medios de comunicación, de los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, de la burocracia estatal, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las empresas prebendarias del Estado y de todos los sectores que viven de los impuestos que pagan los que trabajan. Hablo del mundo que describe Ayn Rand en La rebelión de Atlas, que lamentablemente se ha materializado. Un esquema donde el gran ganador es la clase política, que se convierte a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Lo repito, la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Y como siempre, el que reparte se lleva la mejor parte. La clase política se convierte en un gestor de estos grupos, casi como un receptor del cabildeo y okay, decido, tú vas para acá y el que reparte se queda con la mejor parte. Ahora piensa el tipo de sociedad que se produce, porque si hay un grupo, hay un poder donde ahí se reparte el bacalao ¿verdad? Y se hacen leyes para crear privilegios y esos privilegios se otorgan a las personas que mejor sean comunicando su categoría de víctima
pues tú creas un incentivo gigantesco a la victimización. Tú quieres ser relevante en esta sociedad, tú tienes que demostrar que tú eres víctima, oprimido, y que es por una característica, ¿verdad?, que puedes agrupar a muchas personas dentro de esa característica y puedes señalar claramente quién es el que te está oprimiendo. Aunque no lo esté haciendo, aunque haya sido pues las realidades de la vida, siempre va a haber resultados desiguales en la vida. Pero no importa, no tiene que ser cierto, solo tiene que ser vendible. Ahora piensa ese tipo de sociedad y se empieza a parecer un poco a lo que hemos vivido en los últimos años. Obviamente no ha llegado al nivel que sea lo único, porque hay muchas fuerzas resistiéndose. Y hay mucha historia y mucha tradición que no es por esa línea, pero va en esa dirección. Y si no lo detenemos, va a continuar. Y las redes sociales se han convertido en una tecnología que amplifica y acelera cómo esos cambios se dan. Porque al final, tu capacidad de convencer a otros de que eres oprimido y que hay un grupo que está siendo oprimido y te están oprimiendo y por ende necesitas unos beneficios y la justicia social y todo eso, ese poder de hacerlo se amplifica exponencialmente con las redes sociales. Y esas son las tendencias que uno ve. Y esos son los fenómenos que uno ve que dice, espérate, yo no entiendo. Yo espero que esto que están escuchando hoy los ayude, sea un lente que cuando lo vean la próxima vez dicen, ya yo entiendo qué es lo que está pasando, por lo menos en términos conceptuales. Esto quiere decir que nuestra primera cruzada, la más importante si queremos recuperar el occidente del progreso, si queremos construir una nueva época de oro, tiene que ser la reducción drástica del tamaño del Estado. No solo en cada uno de nuestros países, sino también la reducción drástica de todos los organismos supranacionales. Porque es la única forma de cortar de cuajo con este sistema perverso, drenándole los recursos, para devolver al pagador de impuestos lo que es suyo y terminar con la venta de favores. No hay mejor método que eliminar la burocracia estatal para que no exista la posibilidad de vender dichos favores. Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cualquier otra función que el Estado se arrogue será en detrimento de su tarea fundamental y culminará inexorablemente en el leviatán omnipresente que hoy todos padecemos. Es decir, tenemos que reencontrarnos con verdades olvidadas de nuestro pasado para desatar el nudo del presente y dar el próximo paso adelante como civilización hacia el futuro. ¿Y qué veo cuando miro para atrás? Que tenemos que abrazar una vez más las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social, es decir, el modelo de la libertad, volver a abrazar las ideas de la libertad. Ahí lo tienen. ¿Cuál es la solución? Volver a abrazar las ideas de la libertad, volver a abrazar las ideas de la verdadera justicia, del trato igual ante la ley. Dejar a un lado este concepto del gobierno privilegiando a algunos, a todos, incluyendo a los capitalistas, a los banqueros, como dijo Javier Milei anteriormente, y a las sin fines de lucro, a todos. Creando una solidaridad entre nosotros como ciudadanos verdadera, donde nosotros nos cuidemos unos a los otros, pero de manera recíproca, de manera voluntaria. Porque el no hacerlo es garantizar un gobierno gigante. Y un gobierno gigante, grande, como ya tenemos en Puerto Rico, es garantía de un estancamiento económico, que es garantía de conflictos sociales. Especialmente si te están incentivando, te están invitando a que tú identifiques el conflicto social. Y si no lo existe, casi que lo creas o te lo inventes para hacerte relevante. Eso va a producir una sociedad disfuncional, parecida a la que se está formando. Y yo creo que ese es el espíritu que están tratando de traer estos gobernantes. Y la orden ejecutiva, si la lees en detenimiento, a esas cosas es lo que está atacando. A usted le guste o no le guste la figura de Donald Trump, es muy polarizante como él se expresa. A mí no me gusta, pero puedo leer el contenido. Y creo que Javier Milei aquí describe perfectamente porque es algo bueno que se está haciendo esa orden ejecutiva, reconociendo que si van a cometer errores y se deben poder mitigar. No es solo bueno, es necesario, porque abandonamos los principios que hicieron nuestras sociedades. Y nuestras sociedades, por más que ustedes piensen o a veces pensemos que no son buenas, son un milagro. Por eso personas migran, arriesgan sus vidas para llegar acá. Por eso tienes un problema de migración. Porque reconocen que lo que hay allí es mejor que lo que existe en sus lugares y es mejor que lo que ha existido
en la mayoría de la historia de la humanidad. Pero eso está agarrado, está anclado en unos principios que nuestra propia cultura hoy en día está atacando directamente, frontalmente. Y si no detenemos ese ataque, los cimientos van a ceder y todo lo que estaba construido encima de esos cimientos va a colapsar. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, por favor, suscríbase al canal. Agradecido siempre de todo el apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye.